Hola, sean todos bienvenidos a este canal, yo soy Mari. Antes de continuar con la clase, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Cada semana estoy subiendo tutoriales de modelos que están en tendencia y las clases son totalmente gratuitas. Lo único que les pido y que es muy importante para mí es que me dejen manito arriba y realices un comentario como muestra de agradecimiento. Parece muy insignificante, pero esto me motiva a seguir compartiendo con ustedes estas hermosas clases. Este es el modelo que vamos a realizar en la clase de hoy. Es un modelo hermoso, muy fácil de realizar y que además está en tendencia. Lo vamos a elaborar con una combinación de puntos. Son puntos básicos muy sencillos y el resultado miren que es hermoso. Es un bolso elegante, bastante espacioso y que lleva muy poquito material. Miren qué precioso queda. Y sin más que decir, vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Estos son los materiales: tijeras, 3 marcadores de punto, 2 argollas mosquetón de 3 centímetros de diámetro, un broche imantado con los espacios para realizar costura, cinta métrica, aguja de tejer de 3.5 milímetros, esta es para esconder hebras, aguja de tejer de 5.5, esta va a ser nuestra aguja principal, y para el trapillo aquí tengo un ovillo de 600 gramos. Este es un trapillo tipo pluma extra licrado, bastante liviano, y miren que es satinado, el color es precioso y tiene una hebra de 2 centímetros de ancho. Para este proyecto yo les recomiendo trabajar con una hebra no muy gruesa, máximo de 2.5 centímetros, para que el proyecto no les vaya a quedar muy brusco y muy pesado. En la descripción del video les voy a dejar el enlace de tu tienda en línea Tus Insumos para aquellas que quieran adquirir los materiales. También vas a encontrar cantidades, medida final de la bolsa y peso final de la bolsa. Vamos a iniciar trabajando cadenetas. Comenzamos realizando un nudo deslizado. Aquí tenemos orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos dentro de esta. Nuevamente orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. De esta forma vamos a trabajar las cadenetas hasta llegar a la número 57. Ya completé las 57 cadenetas y estas tienen una medida, para que tengas una idea, de 44 centímetros de largo. Recuerda que estas medidas van a variar, 1, dependiendo del material con el que estés trabajando, y 2, dependiendo de la tensión que ejerzas al momento de realizar las cadenetas. Quiere decir que si la haces muy ajustada, de pronto sea más pequeña la medida, y si la haces la cadeneta muy abierta, de pronto tengas más medidas de las que te estoy dando. Antes de continuar, verifica por favor que tengas las 57 cadenetas. Si es así, vamos a realizar ahora una cadeneta adicional. Esta la dejamos fuera de medida porque esta nos va a servir es para darle la altura a cada vuelta. Entonces realizamos la número 58, que es la cadeneta de altura, y vamos a trabajar ahora de la parte de atrás de la cadeneta donde están las lomitas. Aquí vamos a empezar a usar nuestros marcadores de punto porque vamos a dividir la cadeneta en 3 partes. Ya ubiqué los marcadores y te voy a explicar cómo los vas a colocar. Vas a contar a partir de la segunda lomita. Recuerda que la primera es el punto de altura. Contarías 15 lomitas y en la número 15 vas a colocar el primer marcador. Vas a seguir contando desde el marcador que es el número 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, hasta llegar a la lomita número 44. Ahí vas a colocar el segundo marcador. Acá te van a quedar libres 13 lomitas. Entonces vas a dejar de este lado al inicio
15 lomitas, en el centro, antes de los marcadores, 28 lomitas y al finalizar vas a dejar 13 lomitas. Vamos a iniciar la primera vuelta y aquí comenzaremos con el patrón de puntos con el que vamos a trabajar este proyecto. Es punto deslizado y punto bajo. Entonces comenzamos aquí con punto deslizado y lo vamos a hacer a partir de la segunda lomita. Pasamos la aguja en el centro 1 y 2, debajo de la segunda. Tomamos hebra, damos altura, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, vamos a deslizar la primera dentro de la segunda. De esta forma, pasamos la aguja debajo de la siguiente, tomamos hebra, damos altura y deslizamos. Debajo de la que sigue, tomamos hebra, damos altura y deslizamos. De esta forma nos van a quedar los puntos deslizados. Vamos a seguir trabajando hasta llegar al punto antes del marcador. Ya llegué al punto antes del marcador y aquí trabajé 14 puntos deslizados. Verifiquen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí donde está el marcador vamos a iniciar con puntos bajos. Quitamos el marcador y realizamos aquí el primer punto. Damos altura, tenemos aquí 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos debajo de esas 2. Tenemos aquí el primer punto, colocamos nuevamente el marcador. Pasamos debajo de la siguiente lomita, tomamos hebra y damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos el punto. Debajo de la siguiente, de la que sigue, y de esta forma vamos a realizar puntos bajos. Vamos a trabajar un punto debajo de cada lomita hasta llegar al punto antes del marcador. Vamos a realizar el punto que está antes del marcador. Y con este hemos completado aquí 29 puntos bajos. Verifiquen. Vamos a retirar ahora el marcador y vamos a iniciar puntos deslizados. Pasamos la primera debajo de la segunda. Colocamos aquí nuevamente el marcador en este primer punto. Y vamos a trabajar puntos deslizados hasta llegar aquí a la última lomita, realizando un total de 14 puntos. Vamos a realizar el último punto deslizado. Miren aquí donde se ve la última lomita. Pasamos debajo, tomamos hebra y deslizamos. Finalizamos la primera vuelta y aquí hemos realizado un total de 57 puntos. Verifique, tenemos 14 puntos deslizados al inicio, 29 puntos bajos en el centro y finalizamos con 14 puntos deslizados. Vamos a realizar ahora cadeneta de altura. Vamos a dar vuelta al tejido y vamos a iniciar ahora lo que es la segunda vuelta. En esta vuelta también vamos a iniciar con puntos deslizados. De hecho, todo el proceso va a iniciar con punto deslizado y va a finalizar con punto deslizado.
Pero en esta segunda vuelta vamos a agregar un punto de aumento y ese lo vamos a hacer en el centro de los 29 puntos. Entonces vamos a iniciar aquí los deslizados pasando la aguja en el centro de la cadeneta. Miren que aquí está la cadeneta completa. Pasamos en el centro de la segunda, contamos 1 y 2, pasamos en el centro, tomando solo la hebra que está de la parte de arriba, esta que está aquí. Entonces pasamos la aguja en el centro de la segunda, tomamos hebra y realizamos punto deslizado. En el centro de la siguiente, punto deslizado, en la que sigue, de esta forma hasta completar los 14 puntos. Ya completé los 14 puntos deslizados, vamos a trabajar ahora los puntos bajos y vamos a hacer un total de 14 puntos. Quitamos el marcador, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, tomamos hebra y aquí realizamos el primer punto. Colocamos nuevamente el marcador, tenemos 1, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y realizamos el siguiente, 2, 3, 4, 12, 13, 14. Aquí hemos completado 14 puntos bajos. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En este punto, que es el número 15, vamos a realizar un aumento triple. Quiere decir 3 puntos dentro de ese mismo punto. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, realizamos aquí el primer punto, en el centro de esa misma cadeneta, y aquí realizamos el segundo punto. En este vamos a colocar un marcador, pasamos la aguja en el centro del mismo punto y completamos los 3 puntos. Mírenlos aquí donde está el punto de aumento. Vamos a trabajar ahora 14 puntos bajos hasta llegar al punto donde está el marcador. Vamos a retirar el marcador para completar los 14 puntos. Colocamos nuevamente el marcador y acá de este lado vamos a realizar 14 puntos deslizados, siempre pasando en el centro de la cadeneta. Vamos a realizar el último punto y aquí realizamos cadeneta de altura. Finalizamos así la segunda vuelta y aquí hemos realizado un total de 59 puntos. Tenemos 14 puntos deslizados al inicio y aquí de donde está el marcador inician puntos bajos hasta este otro marcador donde finalizan los puntos bajos. Tenemos 31 puntos. ¿Qué hemos hecho aquí? Aquí hemos dividido 14 puntos bajos y en el punto que queda en el centro hemos realizado un aumento triple. Quiere decir 3 puntos dentro del mismo punto y en el centro de esos 3 puntos colocamos un marcador. Después del aumento realizamos 14 puntos bajos y finalizamos con 14 puntos deslizados. Realizamos ya cadeneta de altura, damos vuelta al tejido y aquí vamos a iniciar también con puntos deslizados, siendo que en esta vuelta, la número 3, no vamos a realizar aumentos. Vamos a ir intercalando los aumentos. El otro aumento lo vamos a hacer en la vuelta número 4. Entonces aquí trabajamos los 14 puntos deslizados, pasando la aguja siempre en el centro de la cadeneta, tomando la hebra de arriba.
Completé los 14 puntos, vamos a realizar puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en el centro de cada cadeneta hasta llegar aquí a la cadeneta donde está el marcador. No vamos a trabajar aumentos. Trabajamos punto sobre punto hasta completar los 31 puntos bajos. Vamos a realizar el punto donde está el marcador, retiramos, realizamos el punto bajo y colocamos en ese punto nuevamente el marcador. Vamos a realizar el último punto para completar los 31. Y aquí finalizamos con los 14 puntos deslizados. Vamos a realizar el último punto deslizado y una cadeneta de altura. Finalizamos la vuelta número 3 con un total de 59 puntos. Recuerden que en esta no trabajamos aumentos. Vamos a dar vuelta al tejido y vamos a iniciar la vuelta número 4. En esta vuelta sí vamos a trabajar aumentos y lo vamos a hacer de esta forma. Iniciamos los 14 puntos deslizados, trabajamos aquí puntos bajos hasta llegar al punto antes del marcador y donde está el marcador vamos a trabajar el aumento triple. Trabajamos puntos bajos y finalizamos punto deslizado. Entonces comenzamos realizando los 14 deslizados. Finalicé los puntos deslizados. Vamos a realizar ahora los puntos bajos. Vamos a trabajar los puntos hasta llegar al punto antes del marcador. Vamos a realizar ahora el aumento triple donde está el marcador. 1, 2, colocamos el marcador en el segundo punto del aumento y vamos a hacer aquí el tercer punto. Continuamos trabajando puntos bajos. Finalicé el último punto bajo y vamos a trabajar acá los puntos deslizados. Completé los 14 puntos deslizados y así hemos finalizado la vuelta número 4 con un total de 61 puntos. Tenemos 14 puntos al inicio y de este marcador a este marcador tenemos 33 puntos. Acá finalizamos con los 14 deslizados. Aquí vamos a hacer cadeneta de altura, damos vuelta al tejido y vamos a iniciar la vuelta número 5. En esta vuelta no vamos a trabajar aumentos, vamos a trabajar 14 puntos
deslizados, 33 puntos bajos y 14 puntos deslizados al final. Completé los puntos de la vuelta número 5, finalizando con un total de 61 puntos, iniciando con 14 puntos deslizados, 33 puntos bajos, 14 puntos deslizados y aquí vamos a hacer cadeneta de altura. Vamos a dar vuelta al tejido y vamos a trabajar la vuelta número 6. En esta vuelta sí vamos a realizar aumentos. Vamos a comenzar trabajando los 14 puntos deslizados. Completé los 14 puntos. Vamos a trabajar ahora puntos bajos. Vamos a hacer 16 puntos hasta llegar al punto antes del marcador. Ya tengo los 16 puntos bajos. Vamos a realizar el aumento triple aquí donde está el marcador. 1, 2, 3. Realizamos los 16 puntos y finalizamos con los 14 puntos deslizados. Aquí ya completé la vuelta número 6 con un total de 63 puntos. Tenemos los 14 al inicio y en el centro tenemos 35 puntos. Finalizando con 14 puntos, vamos a hacer ahora punto de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a trabajar ahora la vuelta número 7 y en esta vuelta no vamos a hacer aumentos. Los aumentos los finalizamos en la vuelta número 6. Recuerden que trabajamos aumentos en la vuelta número 2, en la vuelta número 4 y en esta última que fue la número 6. De ahora en adelante vamos a trabajar vueltas sin aumentos hasta llegar al alto deseado y después vamos a finalizar con un bloque de vueltas en disminuciones. Entonces aquí vamos a trabajar 14 puntos deslizados, vamos a realizar 35 puntos bajos y 14 puntos deslizados. Vamos a trabajar sobre una base de 63 puntos. Voy a seguir trabajando las vueltas sin aumentos y ya les muestro hasta dónde voy a llegar. Ya completé las vueltas sin aumento. Aquí realicé 18 vueltas más para un total de 25 vueltas. Mira cómo quedó el tejido. Te voy a mostrar cómo vas a identificar cada vuelta. Aquí podemos ver que la pieza está compuesta por canaletas y cada canaleta tiene dos vueltas, una de ida y una de regreso. Entonces aquí está la primera, que fueron los puntos bajos del inicio. 1, aquí está una canaleta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Cada canaleta está compuesta por dos vueltas. Vamos a trabajar el tercer bloque de puntos. Recuerden que el primer bloque fue donde trabajamos los aumentos, el segundo bloque donde trabajamos los puntos neutros y el tercero aquí vamos a trabajar disminuciones para completar los 6 puntos que hicimos al inicio y así poder darle la forma ya a nuestro bolso. Vamos a ubicarnos en el último punto de la vuelta número 25 y aquí vamos a realizar una cadeneta de altura. Damos vuelta al tejido y comenzamos la vuelta número 26 realizando los 14 puntos deslizados. Completé los 14 puntos, vamos a trabajar 16 puntos bajos,
Ya completé los 16 puntos bajos. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En los 3 puntos siguientes, 1, 2 y 3, vamos a trabajar una disminución. Recuerden que acá de este lado realizamos 3 de aumento. Entonces de este lado vamos a reducir los mismos 3 puntos que aumentamos. Pasamos la aguja en el centro de la primera, de la segunda y de la tercera cadeneta. 1, 2 y 3. Miren que no cerramos los puntos. Tenemos 4 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por todas. Aquí vamos a colocar el marcador para saber que ahí realizamos una reducción. Vamos a trabajar ahora 16 puntos bajos hasta llegar al punto donde está el marcador. Ya completé los 16 puntos. Vamos a trabajar ahora los 14 deslizados. Realizamos cadeneta de altura y así hemos finalizado la vuelta número 26. Aquí tenemos un total de 61 puntos. Verifiquen por favor que tengan esa cantidad. Iniciamos con 14 puntos deslizados. Trabajamos 16 puntos bajos, una reducción triple, 16 puntos bajos y finalizamos con 14 puntos deslizados. Vamos a dar vuelta al tejido y vamos a trabajar aquí la vuelta número 27 y esta va a ser una vuelta sin disminuciones. Finalicé la vuelta número 27 con un total de 61 puntos. Realizamos 14 al inicio, 33 de complemento y 14 deslizados al finalizar. Verifiquen por favor que tengan esa cantidad. Vamos a dar ahora vuelta al tejido y vamos a trabajar la vuelta número 28. Finalicé los 14 puntos deslizados y aquí trabajé 15 puntos bajos. Aquí dejé el punto que está antes del marcador y el que está después del marcador porque vamos a hacer la reducción de esos 3 puntos. Entonces retiramos el marcador, pasamos la aguja en el centro de la primera cadeneta, en el centro de la segunda y en el centro de la tercera cadeneta. Tenemos 4 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por todas. Aquí colocamos nuevamente el marcador y vamos a continuar trabajando 15 puntos bajos y 14 puntos deslizados. Ya completé los puntos de esta vuelta, finalizamos la vuelta número 28 con un total de 59 puntos. Trabajamos 14 al inicio, 15 puntos bajos, una disminución, 15 puntos bajos y 14 puntos deslizados. Vamos a dar vuelta al tejido y vamos a trabajar ahora la vuelta número 29 y en esta vuelta no vamos a realizar aumentos. Vamos a trabajar 14 puntos deslizados, 31 puntos bajos y 14 puntos deslizados. Ya finalicé la vuelta 29 con 59 puntos.
Aquí realicé cadeneta de altura, vamos a dar vuelta al tejido y aquí vamos a realizar la última vuelta con disminución. Esta es la número 30. Trabajamos aquí los 14 deslizados y aquí vamos a realizar 14 puntos bajos. Completé los 14 deslizados y realicé 14 puntos bajos. Aquí vamos a trabajar una disminución triple. Pasamos en el centro de la cadeneta y de la siguiente y la última. Tenemos 4 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. No vamos a colocar otra vez el marcador porque esta es la última vuelta con disminución. Aquí trabajamos 14 puntos bajos y finalizamos con los 14 deslizados. Ya terminamos la vuelta número 30. Aquí tenemos un total de 57 puntos. Vamos a realizar cadeneta de altura y vamos a trabajar la última vuelta. Esta va a ser la número 31 y en esta vuelta no vamos a hacer aumentos. Vamos a trabajar 14 puntos deslizados. Vamos a realizar 29 puntos bajos y finalizamos con 14 puntos deslizados. Recuerden que es la misma cantidad de puntos con la que iniciamos la primera vuelta. Terminé la vuelta 31 con un total de 57 puntos y así nos ha quedado la pieza. Miren cómo se ve. Les voy a dar las medidas de la pieza entera. De largo tiene 44 centímetros. Acá en el centro de largo tiene 47 centímetros. De ancho tiene 28 centímetros. De ancho aquí en el punto deslizado tiene 16 centímetros. El largo del punto deslizado es de 9 centímetros. Si deseas realizar este bolso un poquito más grande, debes aumentar de 2 en 2 las cadenetas al inicio, teniendo en cuenta que el número sea impar. Nosotros comenzamos con 57 más 1 de altura. Tú puedes ir agregando de 2 en 2, 59, 61, dependiendo de la cantidad de cadenetas que quieras agregar. Esto lo debes tener en cuenta porque al momento de dividir para realizar los aumentos, debes tener de este lado un número par y el punto sobrante que queda en el centro es donde vas a iniciar los aumentos. Y si la quieres un poquito más ancha, vas a trabajar el primer bloque donde están los aumentos de la misma forma como te lo expliqué, y en el segundo bloque donde no vas a realizar ni aumentos ni disminuciones, ahí puedes seguir realizando las vueltas hasta llegar al ancho deseado. Ya el tercer bloque lo vas a trabajar de la misma forma como lo hicimos acá. Vamos a realizar la costura de la pieza. Aquí doblamos de esta forma y unimos así. Vamos a cortar acá una hebra dejando unos 50 centímetros de largo. Sacamos acá la orejita que tenemos en el ganchillo. Y vamos a colocar una aguja lanera para la costura. Unimos la pieza. Vamos a pasar la hebra debajo de la lomita que está encima. Y aquí vamos a comenzar la costura. Vamos a tomar solamente la hebra que está en la parte de encima de la cadeneta, esta que está afuera, aquí. Esta. Aquí realizaremos la costura.
Pasamos debajo de la primera cadeneta y de la que está enfrente, tomando solo la hebra que está encima. Vamos a hacer una costura de forma envolvente. Llevamos la hebra nuevamente hacia este lado y pasamos tomando la hebra que está encima de la cadeneta y la que está justo enfrente. Ajustamos muy bien y repetimos el proceso. Vamos a seguir trabajando de esta forma hasta llegar acá al último punto. Aquí ya finalizamos la costura y escondimos la hebra de este lado. De la parte de abajo, antes de cortar, pueden agregar un puntico de silicona o realizar una costura sencilla. Aquí cortan el excedente y esconden la punta. Finalizamos la costura de este lado. Vamos a realizar ahora de este lado el mismo proceso. Les voy a explicar cómo van a iniciar. Aquí vamos a esconder esta hebra . De este lado vamos a realizar el mismo proceso que hicimos en la costura anterior. Primero identificamos dónde está la cadeneta, miren aquí dónde está, y vamos a ubicarla que quede frente con frente, que cada punto quede frente al otro. Vamos a pasar la aguja en primer lugar aquí donde están las lomitas. Miren que la lomita está encima de cada cadeneta, miren que hay una y aquí la otra. Pasamos acá y de este lado también. Dejamos un pedacito de hebra y esta la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Entonces vamos a tomar la hebra de encima de la cadeneta y la que está encima de este lado. Recuerden que vamos a hacer costura de forma envolvente. Llevamos la hebra hacia adelante, tomamos aquí la primera cadeneta y la que está enfrente. Realizamos la costura, ajustamos muy bien, miren aquí donde está, de este lado, y la que está acá.
De esta forma vamos a continuar todo el proceso. Finalizamos en el último punto y escondemos la hebra de la parte de abajo. Ya quedaron terminadas las costuras, miren cómo se ven. También escondí las hebras. Miren cómo quedó el bolso. La parte de adentro, aquí, después que hayan cerrado, estiran un poquito. Y ahora sí vamos a doblar esta parte en dos de esta forma. Así. Ya acomodamos bien, miren qué precioso. Miren la estructura que tiene el bolso y lo espacioso que queda por dentro. Aquí vamos a colocar ahora el broche imantado. La costura del broche la vamos a realizar con nylon. Vamos a colocar primero la parte gruesa aquí en el centro del bolso. Pasamos dentro de ese mismo punto, aquí que quede dentro. Miren que sale dentro del huequito. Entonces vamos a pasar una dentro del huequito, una afuera, una dentro, una afuera para que pueda agarrar el nylon. Ahora pasamos fuera. Y de regreso pasamos dentro del espacio. Vamos a repetir este proceso 3 o 4 veces para que quede bien ajustado. Llevamos la aguja hacia atrás y esta vez la llevamos fuera del espacio. Ahí quedó bien justo. Ahora acá nos devolvemos, escondemos de este lado y pasamos en el espacio que está debajo. Miren acá. Nos regresamos fuera del espacio. Pasamos dentro. Pasamos fuera nuevamente. Nos regresamos dentro del espacio. Y aquí vamos a repetir este proceso en cada uno de los espacios. Ya terminé de ajustar el broche. Vamos a colocar ahora el siguiente. Lo ponemos enfrente de esta forma y aquí acomodamos el bolso. Llevamos hacia atrás y aquí vamos a realizar el mismo proceso de la costura. Realizamos 3 costuras sencillas en cada espacio, aseguramos y cortamos la hebra. Ya terminé de colocar el broche, miren cómo quedó. De la parte de adentro no se notan los puntos. Entonces aquí cerramos. Vamos a colocar ahora la plaquita. Aquí puedes colocar cualquier otro accesorio. Vamos a guiarnos aquí por el broche que está en el centro. Vamos a ubicarla aquí. Listo, vamos a realizar ahora la asa.
Para la asa vamos a realizar un nudo deslizado y tejeremos una cadeneta. Vamos ahora a pasar la aguja. Miren que aquí está el nudito, pasamos debajo de esa lomita. Va a estar bastante ajustada aquí. Ya tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por la primera. Damos altura, aquí nos quedan ya 2. Tomamos hebra y pasamos por las 2. De este lado vamos a ver la lomita, miren que aquí nos queda una lomita. Giramos y pasamos la aguja debajo de esa lomita. Tomamos hebra y sacamos, damos altura, nos quedan nuevamente 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. De este lado, miren que ya van quedando 2 lomitas. Entonces aquí giramos de esta forma y pasamos la aguja debajo de esas 2 lomitas. Mirenlas aquí donde están. Tomamos hebra y pasamos debajo de las 2. Damos altura, nos quedan 2, tomamos hebra y cerramos. Miren que de este lado están nuevamente las 2 lomitas. Giramos, pasamos debajo de esas 2 lomitas, tomamos hebra, pasamos debajo de las 2 y sacamos. Siempre nos van a quedar 2 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Giramos nuevamente y miren que aquí están las 2. Tomamos hebra, sacamos. Nos quedan 2. Tomamos hebra y cerramos. Giramos nuevamente, realizamos el mismo proceso. Giramos. Y así ya se va viendo la trenza. Seguimos trabajando. Ya le di la altura a la asa. Le voy a dar las medidas. De largo tiene 70 centímetros. Y de ancho tiene 2 centímetros. El largo ya depende de ustedes, si la quieren más larga o más corta. Yo la voy a dejar así, me parece que así está muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí cortamos la hebra. Tomamos hebra y pasamos por las 2. Sacamos y aquí cerramos. Vamos a esconder esta hebra pasándola de la parte de abajo de estas lomitas. Y aquí en el centro de los puntos, aquí, en estos espacios. Aquí debajo le van a colocar un punto de silicona o van a realizar una costura muy sencilla para que la hebra con el peso no se salga. Entonces aquí cortan la puntica y de este lado van a realizar el mismo proceso. Ya terminé de esconder las puntas y así quedó el trenzado de nuestra asa. Miren qué preciosa. Vamos a colocar ahora aquí en las punticas unas campanas. Si no tienes campana, puedes usar una argolla mosquetón y la vas a ubicar de esta forma. Mira que aquí nuestra trenza tiene estos espacios.
Vas a pasar la argolla en el primer espacio. De esta forma. Colocamos ahora la campana. Aquí ajustamos el tornillo. Vamos a ubicar la otra, acomodamos la asa para que la campana quede derechita. Vamos a colocar ahora las argollas. Lo vamos a hacer aquí en el segundo espacio. Ya terminamos todo el proceso. Les voy a dar las medidas finales. De alto tiene 19 centímetros. De ancho en la parte de abajo tiene 26 centímetros. Y acá arriba tiene 18 centímetros. Miren lo hermosa que quedó la bolsa. Miren todos esos detalles, todos los acabados. Miren qué precioso quedó el punto. Cómo quedó la costura de los laterales. Y de la parte interna, miren lo espaciosa que es. Podemos guardar hasta 2 teléfonos. Miren que queda bastante espacio. Todos los accesorios quedaron hermosos. Es una bolsa bastante elegante, muy bonita. Y miren que queda perfecta en este material. Si ustedes desean, también pueden realizar el proceso con cordón y sé que el resultado va a ser muy bonito. Hemos llegado al final de la clase. Espero que hayas disfrutado todo el proceso y sobre todo que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en un próximo tutorial. Dios los bendiga. Chao.